En este video veremos decimales. Lo primero que hay que decir es que una fracción, al dividirla, se convierte en un número decimal, infinito, periódico. Dentro de los decimales tenemos decimales exactos y enteros, exactos no enteros, periódicos y semiperiódicos. Los exactos enteros son que al dividir una fracción, por ejemplo, 4 en 2 nos resulta 2. A eso se refiere con un decimal exacto entero. Un decimal exacto pero no entero resulta de dividir una fracción, por ejemplo, nos da 0,25. ¿Ya? En el caso de los decimales periódicos, estos se escriben llevando una rayita sobre el número que se repite infinitamente. Este es el caso de, por ejemplo, cuando dividimos 1 en 3. Resulta un número infinito que se puede escribir así, infinitamente con 3 para el lado, pero para no tener que escribir todos los números, lo escribimos de la siguiente forma. 0,3 y sobre el 3 la rayita. No solamente un decimal puede ser periódico, pueden ser 2 o pueden ser 3, incluso más. En el caso de los semiperiódicos, son aquellos decimales que presentan un anteperiodo. Por ejemplo, 0,4, 53, 53. En este caso, el anteperiodo vendría a ser el 4 y el periodo vendría a ser 53, 53, infinitamente. Este número lo vamos a escribir como 0,453, pero la rayita ahora va a ir sobre el 53. Toma los dos dígitos. Otra cosa que vimos en clase fue el redondeo de los decimales. ¿En qué consiste y cómo tengo que hacer esto? Ahí puse una pegatina y dice en qué me tengo que fijar para redondear una cifra, un decimal. Primero tenemos que fijarnos hasta qué cifra debemos o queremos redondear. En segundo lugar, me tengo que fijar en la cifra que es posterior a la que quiero redondear. Si esa cifra es mayor o igual que 5, la posterior, la cifra a redondear aumenta en una unidad. Y si fuera menor que 5, la cifra a redondear se queda igual, no cambia. ¿Qué es lo que tenemos que recordar aquí? Que un decimal está compuesto por un entero y una coma, y después de la coma empiezan a correr las décimas, centésimas, milésimas, etc. Yo marqué esto acá con colores porque es con lo que nosotros vamos a trabajar. La amiga pegatina se hace la pregunta, ¿cómo se hace para redondear? Ejemplo de redondeo a la décima. A la décima significa que voy a redondear el número 2, pero me tengo que fijar en la cifra que está posterior a él, es decir, en el 5. 5 es igual a 5. Por lo tanto, puedo aumentar en una unidad el 2.
la nueva cifra será 0,3. En este caso, también estoy redondeando la décima, por lo tanto el número que quiero redondear va a ser el 8. Me fijo en la cifra posterior, es un 4. 4 es menor que 5. Por lo tanto, mi decimal va a quedar hasta el 8 y no va a cambiar. Ahí tenemos ejemplos de redondeo a la décima. Acá al frente tenemos redondeo a la centésima. Significa que el número que yo quiero redondear en el primer caso es el 2. Me tengo que fijar en la cifra que está después, es un 9. 9 es mayor que 5. Por lo tanto, el 2 se va a transformar en un 3. Y anoto de esta forma. En este caso, también es a la centésima, pero mi centésima acá corresponde a un 0. Y la cifra posterior es un 3. 3 es menor que 5. Por lo tanto, el número se va a quedar tal cual. En el redondeo a la milésima significa que voy a redondear el tercer dígito después de la coma, el 3. En el primer caso, me fijo en la cifra que está después, es un 6. 6 es mayor que 5. Por lo tanto, el 3 se va a transformar en un 4. Y el número va a quedar de esta forma. En el siguiente caso tenemos a la milésima, el redondeo será el número 1, pero la cifra que está posterior a él es un 2 y 2 es menor que 5. Por lo tanto, mi cifra va a llegar hasta el 1. Se va a quedar tal cual. En esto consiste el redondeo de los decimales. Luego vimos el truncamiento. ¿Qué es truncar un decimal? Truncar un decimal es escribir el número hasta el decimal que se pide o el señalado. Ejemplo, truncar a la décima. Tenemos que escribir el número hasta la décima y los otros números después se borran. Por lo tanto, en este ejemplo me va a quedar 3,9. En el caso de truncar a la centésima, tengo que escribir el número hasta este 2. Y en el caso de truncar a la milésima, tengo que truncar el número hasta el 8. El 8 va a corresponder a la milésima. Estos ejemplos les van a servir para contestar la evaluación 2.